En las mañanas, cuando tengo la bendición de predicar, me enfoco en el texto, palabra por palabra en ocasiones, y en el sermón me gusta tomar un tema que está presente en el texto de Job y expandirlo un poco más. Quiero dejar algo en claro, queridos hermanos. El libro de Job es muchas cosas, trata de hacer muchas cosas, pero una de ellas, irónicamente, no trata de darnos una explicación del por qué los justos sufren. En ningún momento en el libro, a pesar de que ese es el tema predominante en el libro, de que hay un justo, hay una persona recta, íntegra que está sufriendo, en ningún momento el libro es un intento inspirado de darnos una respuesta del por qué Job y por ende los seres humanos, hombres y mujeres que son íntegros, el por qué sufren. El libro de Job no está diseñado para darnos la respuesta de eso. Está diseñado para darnos otra perspectiva sobre la condición humana, sobre la creación y sobre Dios, pero no es el propósito principal del libro el darnos una síntesis de por qué el ser humano sufre. Pero debido a que el libro habla sobre el sufrimiento, podemos nosotros desviarnos un poco y tomar ventaja del tema y expandirlo a través de lo que el resto de la Biblia nos dice sobre el por qué un ser humano sufre, y específicamente el por qué un cristiano sufre. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Por qué existe el sufrimiento? En el libro de Job se presta la conversación y vamos a hablar un poco más de ello. Ya hemos tenido, si no me equivoco, 2 sermones enfocados en el tema. Entonces voy a repetir un poco solamente para refrescar nuestra memoria. El tema del sufrimiento es un misterio. Deuteronomio 29 nos dice que Dios no nos revela todo en su agenda providencial, y aunque Él decidiera hacerlo, nosotros no tenemos la mente para comprender todos sus caminos. Su pensar es diferente del nuestro, porque el nuestro es limitado. El de Dios no tiene límites, tiene una omnisciencia, un conocimiento que es distinto, es inmediato, es eterno y es trascendental. Por lo tanto, aunque Él nos explique cada instante, cada evento, cada segundo de lo que ha sucedido en la historia humana, uno no podría entenderlo. Y muchas veces no tiene caso el tratar de entender cada cosa minúscula que sucede en la vida de otros y en la vida nuestra también. Sin embargo, podemos, con permiso divino, como dice Judas 22, el quien duda, convencerlos. Hay muchos que dudan sobre la existencia de Dios, su omnipotencia y su omnibenevolencia cuando suceden tragedias, y en este caso tenemos el mandato de aclarar dichas dudas. La Biblia habla sobre el sufrimiento en 2 maneras, si puedo explicar esto de otra forma. Lo hace en una manera de que debemos respetar el misterio de la doctrina del sufrimiento, y también debemos de notar aquellas razones que la Biblia nos da sobre el por qué un ser humano sufre, tanto buenos como malos. El sufrimiento es un suceso universal. Mateo 5:45 dice que Dios hace que el sol brille, que los elementos tengan su orden tanto para justos como injustos, y ciertamente el sufrimiento sucede para justos como injustos, para cristianos como no cristianos. Es algo que es lamentablemente inevitable. Si podemos tomar toda la información bíblica sobre el sufrimiento y específicamente el por qué sucede, podríamos dividirlo en 5 puntos. La mayoría ya hemos hablado de esos 5 puntos. Número 1, hemos visto de que el origen del sufrimiento es el pecado, de que en el principio, cuando Satanás sedució o tentó a Eva y a Adán a pecar, eso dio puerta libre para que el pecado y todas las consecuencias del pecado, como el sufrimiento, como la decadencia, la entropía, la vejez, las enfermedades, etcétera, se dieran a cabo en la tierra. Nadie puede tener una vida perfecta, intachable, físicamente hablando. Todos estamos expuestos al dolor, a la enfermedad, etcétera. Y no solamente físicamente, mentalmente también. El origen del sufrimiento está ahí, en la primera rebelión del ser humano, en el principio.
Podrán decir, bueno, Adán y Eva pecaron, yo no estuve en el Edén, pero Adán y Eva fueron creados en un papel federal, de que ellos verdaderamente fueron representantes perfectos de nosotros. Dicho de otra forma, si uno estuviera en esa posición, hubiera hecho lo mismo. Sus nombres simbolizan el hecho de que ellos representan a nosotros. Entonces, la consecuencia sigue siendo igual. Fuera del nivel cósmico, si lo puedo decir así, del pecado, del por qué uno sufre, también el primer punto alude al hecho de la decisión personal, de que antes de que yo apunte mi dedo hacia Dios y diga, ¿por qué estoy sufriendo?, tengo que primero apuntar el dedo hacia mí mismo y decir, bueno, yo he sufrido porque quizá he pecado. Y a veces no hay duda, es porque de hecho sí hemos pecado. Y bueno, la consecuencia del pecado es no solamente la perdición, sino desastres o consecuencias que afectan nuestras vidas interpersonales y espirituales. ¿Por qué sufrimos? Simplemente porque pecamos. Número 2, ¿por qué sufrimos? Porque otros pecan. Los pecados de otras personas afectan las vidas de otras personas. Pueden ser en casos de adulterio, puede ser en casos de homicidio, puede ser incluso algo tan pequeño que lo percibimos como pequeño, pero que la Biblia lo exagera, o más bien declara que es algo grande, como una mentira. Una mentira puede crear mucho daño y lleva a cabo otros pecados que afectan nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Las decisiones de los reyes de Israel ciertamente afectaron el bienestar de los israelitas en el tiempo del Antiguo Testamento. Las decisiones hoy en día de los políticos, queramos o no, afectan nuestro bienestar económico y nuestro bienestar en general. La causa del sufrimiento se debe muchas veces al pecado de otras personas. El caso del sufrimiento de muchas veces del pecado ajeno es similar a lo que hemos visto. El sufrimiento puede venir en mano del diablo. Vimos esto más claro que el agua en el libro de Job. Satanás va y pide permiso para afligir a Job. Dios le da el permiso porque Dios tiene fe o tiene confianza en la integridad de Job, y de las decisiones que Satanás tomó demuestra de que él le gusta afligir al ser humano, y más si es cristiano, alguien que es íntegro hacia Dios. En Apocalipsis 2:10 nos dice Jesucristo hacia la congregación, que no me acuerdo a quién le estaba hablando, creo que la Odisea. Le estaba diciendo, no era la Odisea, Éfeso creo, le estaba diciendo de que el diablo iba a echar a muchos a la cárcel. Entonces él busca hacernos sufrir, porque el sufrimiento es una herramienta muy útil de él. El sufrimiento lleva a muchos a blasfemar en contra de Dios, lleva a muchos a abandonar la fe cristiana. Por eso puede venir por parte de la mano del diablo. No quiere decir que él opera sin restricción. Claramente en Job vemos de que Dios es soberano sobre el diablo y que del diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios, pero sigue siendo un punto bíblico que vemos aquí. Estamos ahora en el quinto punto, y que la Biblia nos enseña de que el sufrimiento puede servir la agenda providencial de Dios, puede servir la soberanía de Dios, sea para propósitos de redención o de retribución. Dios puede permitir que pasemos por algo difícil, sea por el pecado, sea para que nosotros nos llevemos hacia el arrepentimiento, para que hagamos conciencia, para que hagamos cambios, o sea también para fortalecer nuestro carácter, de que a veces la única manera en que nosotros podemos cambiar a la positiva, a lo espiritual, a lo íntegro, es a través del sufrimiento. Hay para muchos, lamentablemente, que solo es casi hasta al borde de la muerte donde harán un cambio en sus vidas. El hijo pródigo, como hemos mencionado. Entonces, el quinto punto es tan extenso y se puede dividir en otros 5 subpuntos, y disculpen que la organización es un poco compleja, pero confío en que todos ustedes entienden, pues demuestran en sus rostros que entienden lo que estoy diciendo. Y hay 5 subpuntos de esta última consideración. Dios puede utilizar el sufrimiento para guiar a las personas al arrepentimiento,
Dios puede utilizarlo como retribución de los pecados de una persona o de una nación. Puede utilizarlo para purificar y perfeccionar a nosotros, a su pueblo. Puede utilizarlo para que el ser humano aprenda de disfrutar de las bendiciones de Dios. Tengo unos ejemplos muy buenos para eso. Y la más importante quizá, Dios usó el sufrimiento para que nosotros tuviéramos salvación. Ahora, es lo que vimos varios ejemplos de esto. El hijo pródigo tuvo que sufrir para darse cuenta de las bendiciones que tenía en el hogar o en la hacienda de su padre. No iba a haber de otra manera en que él se iba a dar cuenta de esto. Muchos caen lamentablemente en el mundo de las drogas, en ciertos vicios, en ciertos pecados, y solamente son llevados al borde casi de la muerte o de la agonía para que por fin se den cuenta de que necesitan reformar sus vidas, no solamente en una perspectiva que es de la sociedad hoy en día, sino de la correcta manera, para honrar a Dios. Necesito poner orden en mi vida es un desastre, estoy sufriendo, estoy pasando por hambre, estoy pasando por sed, mi familia se ha alejado de mí, mis amistades se han alejado de mí, yo mismo ni me conozco. Muchas personas tienen que ser llevadas a este borde para que por fin entiendan. Fíjense en aquellos quienes francamente son personas injustas o malas y que no sufren, no hacen cambios en su vida, no hacen ningún tipo de reformación espiritual. Y el mundo lo ve como ventajoso en no sufrir, pero para esas personas es en desventaja, porque en la ausencia de su sufrimiento pierden su alma porque no cambian, porque no se arrepienten. Entonces, queridos hermanos, hay muchos propósitos para el sufrimiento y Dios puede permitirlo en nuestras vidas para que hagamos un cambio. Entonces, este es un punto que no se puede que no se puede hacer a un lado, perdón. Salmo 119, versículo 71 dice: bueno me es, aquí está en la pantalla, bueno me es haber sido afligido o humillado para que yo aprenda tus estatutos. No puedo aprenderlo en las buenas, no puedo aprenderlo cuando mi vida está en paz, cuando mi vida está en orden, cuando soy próspero. Pero yo conozco más a Dios cuando mi vida está totalmente en un desorden. Dios ha llevado a muchos al camino cristiano a través de esto. Queridos hermanos, quizá para su propia experiencia ha sido así. Y ahora usted puede reflexionar y decir: qué bueno que Dios permitió ese sufrimiento porque ahora soy salvo. Porque ahora entendí, ahora como dijo Job en el capítulo 42, mis ojos han sido abiertos y me arrepiento. Hay personas, como dice el último punto, que tienen que tocar fondo, lamentablemente. Si no necesita tocar fondo, no lo haga, pero Dios puede utilizarlo para el bienestar de su alma. Preferible sufrir en esta vida terrenal que sufrir eternamente en el infierno. ¿Miento? Por supuesto que no, hermanos. Dios puede utilizar el sufrimiento como retribución de los pecados de una persona o de una nación. Saben, en lo que ha sucedido en el COVID, en lo que han sucedido en las guerras y eso, la gente, en especial en YouTube, hay muchas gentes que les encanta crear teorías de conspiración. Habrá sido inventado por un laboratorio, habrá sido todo un plan de los gobiernos, habrán sido esto y lo otro. Aunque haya un grado de verdad en eso, aunque digamos en la posibilidad de que sea totalmente cierto eso, no hay nada que suceda sin el permiso de Dios. Dios usa a justos como injustos para servir su agenda providencial. Queridos hermanos, no hemos considerado la posibilidad de que la pandemia, de que las enfermedades, de que las guerras son una consecuencia de los pecados de las naciones, de que las naciones cada vez más se alejan de Dios, se alejan de sus preceptos, se alejan de sus decretos. Es la única consideración que yo he visto que nadie ha tomado en cuenta en todo este tiempo de pandemia.
Todos están hechos vueltas y vueltas en teorías de conspiración y dejan en claro la razón bíblica. ¿No será de que todos estos sucesos son de Dios, que las permite Dios para que el hombre se arrepienta? Hermanos, tomen en cuenta este primer punto. Dios ha utilizado en tiempos antiguos y aún hasta hoy en día, porque Dios nunca ha dejado de ser soberano, ha utilizado la aflicción en general, ha utilizado la pestilencia, ha permitido la matanza, según Ezequiel 9:8, ha permitido la destrucción de edificios, de ciudades, etc. Ha permitido derrotas militares para Israel, no solamente para los cananeos ni los filisteos, sino para Israel mismo. Ha permitido la sequía, Deuteronomio 11:7, las plagas. Ha permitido la lepra, no a una persona, a una nación en tiempos bíblicos, una enfermedad, suena familiar. Ha permitido el exilio, la derrota total de una nación. Dios permite todo esto. Fíjense, un día lean Lamentaciones y verán a lo que me refiero. Lamentaciones son lo que indica el propio título del libro, son lamentaciones de que Israel nos hemos alejado de Dios y por consecuencia estamos en exilio, por consecuencia estamos sufriendo. Estamos en un momento muy crítico, queridos hermanos, que nuestra justicia, que nuestra integridad hacia Dios tiene que irse más allá y reflejarse en cómo pensamos de la política, en cómo pensamos en nuestra perspectiva del hombre, en cómo respondemos hacia la ideología del género, cómo respondemos sobre todas estas cosas. Porque la injusticia, el pecado, la inmundicia sigue creciendo y va a traer consecuencias si tomamos estos versículos y estos textos en cuenta. ¿Por qué una nación se debilita? ¿Por qué una nación se va desgastando económicamente? ¿Por qué las cosas salen más caras, como en Apocalipsis reveló en aplicación para el Imperio Romano, no para Estados Unidos, pero que Dios sirve todo esto en su agenda providencial? Todo esto puede ser consecuencia del pecado de una nación. Entre más se aleja una nación de Dios, siempre va a haber consecuencias. Y a veces es demasiado tarde para que uno se dé cuenta y haga algo al respecto. Que claro que si una nación decae, nuestra fe no debe de decaer, sino debemos continuar siendo íntegros hacia Dios, como Job lo fue en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Oseas 4:6, para considerar un versículo, Oseas 4, versículo 6, vamos a leerlo, invitándolos una vez más a que tomen sus Biblias, no lo tendremos en pantalla. Oseas 4:6, vamos a ver lo siguiente. Todo esto lo que he dicho sobre la relación entre Dios y las naciones y personas individuales, todo esto se ve en los libros proféticos que casi no leemos. Todos esos profetas del Antiguo Testamento hablan sobre todo lo que estoy refiriendo aquí. En Oseas 4, versículo 6, fíjense el lenguaje, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido no porque invirtió mal sus bienes, no porque puso la cantidad correcta en la bolsa de valores, o porque interfirió en un conflicto de una nación u otra, no. Una nación es destruida, o una nación pasa por sufrimiento, cuando se retira de los principios de Dios. ¿Cuál es el estado de México o de Estados Unidos? Que cada día se acepta lo malo y cada día se desecha lo bueno. ¿Seremos sorprendidos si hay más y más sufrimiento? Yo creo que no, queridos hermanos. Dios puede utilizar el sufrimiento como retribución de los pecados de una persona o de una nación. Bueno, Dios puede utilizar el sufrimiento para purificar y perfeccionar su pueblo. Y fíjense que estas razones que les estoy dando
no solamente es una por una, a veces pueden ser ambas. A veces, si una nación ha caído, pero el pueblo de Dios sigue íntegro, el pueblo de Dios va a pasar por ese mismo sufrimiento. Y ese sufrimiento Dios también lo puede permitir para seguir perfeccionando a su pueblo, para valorar lo que tienen con Dios, de que su fe no está fundamentada en su aire acondicionado del edificio, o qué tan grande está el edificio, o cuántas mesas tenemos, o cuántas sillas tenemos, sino nuestra fidelidad hacia Dios. Y a veces un pueblo, una iglesia, una congregación, solo puede darse cuenta de eso cuando las cosas no están tan bien, económicamente hablando o de cualquier otra forma. Para empezar, el siervo de Dios es descrito como sufrido. El sufrimiento no está ausente en la vida cristiana, es parte de. No siempre estaremos sufriendo todo el momento. Dios es un Dios de gracia, es un Dios de bondad y misericordia, y Dios nos bendice muchísimo. Todos nosotros estrenamos casi siempre ropa, si no es nueva, tenemos una gran variedad de selección. Dios nos bendice con todo eso, Dios nos bendice con la oportunidad de ofrendar, Dios nos bendice con un potluck después de este servicio. No es como que Dios quiere que suframos todo el tiempo, pero en momentos a veces lo permite, porque es bueno para nosotros ser afligidos, como dijo el salmista. El siervo de Dios es sufrido, y quizá en el texto de Timoteo, 1 Timoteo 2:24, lo describe así por cómo el cristiano es tratado fuera del pueblo de Dios, cómo es tratado cuando evangeliza, cuando es tratado cuando trata de hablarle a alguien sobre las bendiciones de Dios, sobre el evangelio. De que se burlan de ellos, de que a veces hasta cierto grado son maltratados o físicamente, verbalmente. El siervo de Dios va a pasar por ese tipo de sufrimiento. 1 Pedro 4, 12 al 14, leamos ese texto. 1 Pedro 4, 12 al 14. Vamos a leer ese versículo. Creo que necesito otra Biblia porque ya está muy desgastado la pobre Biblia aquí. 1 Pedro 4, 12 al 14 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y muchas cosas aquí. Nosotros podemos ser parte de la vindicación del nombre de Dios, de que quizá en el mundo pueden blasfemar el nombre de Dios y por ende a nosotros, pero que en nuestra fidelidad hacia Dios, y a pesar de que suframos en el proceso de la evangelización o de simplemente hablar de alguien sobre Cristo, podemos glorificar a nuestro Dios. Es como si aquel que sufre o aquella que sufre por Cristo es una confirmación, como si ese sufrimiento fuera una confirmación de su convicción hacia Dios. De que si un cristiano nunca sufre, quizá no está trabajando para el Señor. No digo que vayan y busquen circunstancias de sufrir, pero digo, a veces es inevitable no sufrir cuando predicamos el nombre de Cristo, como lo menciona aquí. Para el pueblo de Dios en el primer siglo, cuando pasaban por grandes cantidades de sufrimientos, cuando pasaban por incluso el martirio, se gozaban. En los escritos, por ejemplo, de Justín Mártir, un cristiano del segundo siglo, lo pusieron en medio del Coliseo, de una arena donde había animales listos para que lo devoraran. Lamentablemente eran unos bárbaros, los
del Imperio Romano. Ellos llamaban a otros bárbaros cuando realmente eran ellos los bárbaros. Y le decían a Justino, a este cristiano que no está en la Biblia, vivió en el segundo siglo, le dijeron, fuera con los ateos. Estaban diciendo que los cristianos eran ateos porque no creían en los dioses. Y Justino Mártir dijo, sí, fuera con los ateos, ustedes que no creen en Dios. Y no le importó ser mártir, como a muchos otros cristianos en esa época no les importaron. Y les digo por qué. Es por esto, lo que acabamos de leer. Dice Pedro, como también Pablo, de que si somos partícipes del sufrimiento de Cristo, también seremos partícipes de su glorificación. De que la vida de Cristo no terminó en sufrimiento, ni en exclamación, ni la tumba. Cristo resucitó y fue glorificado por el Padre a ascender al estado original que tenía, pero con un nuevo estatus también, como redentor del ser humano. Y nosotros, si somos partícipes de eso, Pedro le recuerda gentilmente a esa audiencia original y a nosotros, también seremos partícipes de esa glorificación. Por eso no siempre debemos de ver el sufrimiento como algo negativo. Todo depende de la circunstancia, por supuesto. Pero dentro de esto, de lo que estoy tratando en este tercer punto, puede ser hasta beneficioso. Es beneficioso porque en las pruebas dolorosas que podemos pasar, porque cada quien es diferente o a veces es colectivamente, podemos producir en nosotros, en virtud del Espíritu, otras cualidades que honran a Dios, como la paciencia, como el amor, como el gozo, etc. Eso es lo que dice Romanos 5, versículos 4 al 5 y Santiago 1, versículos 3 al 6. Esas pruebas nos fortalecen, nos refinan, ese fuego de las pruebas nos refinan en este carácter para glorificar a nuestro Dios. La siguiente vez que tengamos este sermón, vamos a concluir con los últimos 2 puntos, pero recuerden, Dios permite el sufrimiento por muchas razones. Si usted está pasando por algo difícil, hay un propósito detrás de ello, sea por propósitos de retribución o por propósitos de redención, sea lo que sea, Dios aún así invita a que te arrepientes y que te goces en Él. Esa es la invitación del día de hoy. Que Dios los bendiga. Hermanos.